Hemos venido enseñando una serie de predicaciones, 7 series, 7 predicaciones, 7 mensajes, que la hemos llamado ¿cómo? En modo guerra. ¿Por qué guerra? Porque estamos en guerra. El problema es que no hemos sido conscientes que estamos en guerra. Entonces andamos desapercibidos. ¿Qué dice la Biblia? Que el enemigo, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Al que anda despistado, al que anda dormido, al que anda pendiente del mundo, de la carne, etc. Entonces, estamos en modo guerra y hemos venido avanzando. Creo que hoy es el cuarto domingo. Y hoy vamos a seguir avanzando. Entonces, hace 15 días cuando predicamos el mensaje anterior, hablábamos de la ansiedad que es usada por el enemigo para robarnos la paz. Pero hoy vamos a hablar del orgullo, de la arrogancia y la soberbia. Pareciera que fuera lo mismo, pero al final vamos a hacer la distinción para ver qué es diferente. Es como cuando hablamos de iniquidad, pecado y rebelión. También tenemos que predicar sobre el tema para tener claro, porque Dios perdona la rebelión, el pecado y la iniquidad. Y yo solo pido perdón por pecados, y la iniquidad nos toca descubrirla, escudriñarla y cortarla. Entonces, el orgullo fue el pecado original que transformó un ángel de luz en un ángel de tinieblas, de oscuridad. El orgullo fue lo que llevó al ángel Lucifer a que fuera despojado del reino de los cielos. ¿Y fue a dónde? Al caldero, al infierno. Entonces, ¿y por qué? Por el orgullo. Pero el orgullo es usado por el enemigo para apartarnos de Dios. Muchos creen que el orgullo es simplemente, y yo quiero definir esos 3 conceptos. Que nos quede claro qué es orgullo, qué es arrogancia y qué es soberbia, para identificarlo si está en nosotros o no está en nosotros, o cuál de los 3, o si los 3. Para así mismo, porque lo que yo no identifique, si yo no identifico que tengo una bacteria en mi sistema digestivo, pues nunca la voy a atacar, ¿no es cierto? Entonces, si yo no identifico que en mi vida hay uno de estos enemigos, pues no lo vamos a identificar. Entonces, el orgullo no es solamente sentirnos importantes. En el modo guerra que estamos, debemos que entender que el modo, la fortaleza mental que nos hace confiar en nosotros mismos antes que Dios es el orgullo. Tendemos a tener más confianza en nosotros mismos que en Dios. Eso se llama orgullo. Tenemos más confianza en nosotros mismos porque tenemos fuerza. Tenemos más confianza en nosotros mismos porque tenemos conocimiento, intelectualidad. Tenemos una profesión, una maestría, un doctorado. Y ese conocimiento nos hace confiar más en nosotros mismos que en Dios. Tenemos experiencia, tenemos modos económicos y eso nos hace confiar más en nosotros que en el mismo Dios. Y eso se llama orgullo. Hoy vamos a aprender que el cambio hacia arriba, escuchen esta, el cambio hacia arriba en el reino de Dios siempre comienza hacia abajo, en la humildad. Queremos crecer, subir, avanzar hacia el reino de Dios, comienza bajando a la humildad. Y eso nos cuesta, porque la sola naturaleza humana, la sola raza humana, esa naturaleza que tenemos, nos cuesta ser humildes, porque siempre está el rencor, la rabia, la venganza, el yo no me dejo. ¿Usted qué se cree? ¿Usted no sabe quién soy yo? Entonces, vamos a tener que ir identificando eso. Entonces, la idea central es que el orgullo levanta muros entre nosotros y Dios.
Hoy voy a decir frases claves. El orgullo levanta muros, barrera entre nosotros y Dios. Y vamos a ver por qué. El propósito de hoy es que la iglesia identifique las manifestaciones de autosuficiencia en su vida. Iglesia, el propósito que hoy tenemos con este mensaje es que la iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Las cuatro paredes? Nosotros somos la iglesia. Nos enseñaron que la iglesia es una instalación de cuatro paredes. No, la iglesia somos usted y yo. Y lo que queremos es que hoy la iglesia, es decir, ustedes y yo, identifiquemos esa autosuficiencia que está en nuestras vidas y la decidamos someter a la voluntad del señorío de Cristo, de Dios, adoptando el carácter de ¿qué? De siervo. Sí, nos cuesta servir, nos cuesta... El trabajo de mesero, yo fui mesero desde los 10 años hasta los 15 años, y acá cuando estaba en Miami también fui mesero. Es una profesión interesante porque el mesero sirve. Ser mesero necesita en nuestro carácter tener humildad. Estamos atendiendo, estamos sirviendo. Entonces, vamos a ver cómo Jesús adoptó el carácter de siervo, siendo él mismo Dios. Entonces, para vencer esta batalla interna, debemos confrontar tres formas en que el enemigo intenta sentarse en el trono de nuestra vida. Y es, la primera, el orgullo. La trampa de la autosuficiencia. Los que puedan tomar nota, tomen nota. Pero, ¿cómo vencemos el orgullo? Tenemos que identificar la trampa de la autosuficiencia. Nosotros, ¿cuántos nos vinimos para Estados Unidos? Bueno, yo no. Pero ¿cuántos llegaron a Estados Unidos sin consultarle a Dios si era su voluntad venirse o no venir para este país? ¿Cuántos se han devuelto sin consultarle a Dios si era su voluntad? ¿Cuántos han escogido pareja sin preguntarle a Dios si es su voluntad? ¿Cuántos han empezado negocios sin preguntarle a Dios si es su voluntad? ¿Cuántos han aceptado trabajos sin preguntarle a Dios si es su voluntad? Hay trabajos que nos apartan de Dios. Yo cuando trabajaba vendiendo perfumes en Macy's allá en Miami, yo les he contado varias veces, pero como hay varios nuevos, pues cuento la historia de ellos. Macy's lo abren los domingos a las 11 de la mañana. Y mi iglesia, que me quedaba a 31 millas, 50 minutos me gastaba. Y era el primero en llegar. Él tenía el servicio a las 11:30 de la mañana. Nunca entendí la hora, pero ese era el servicio y yo me sujeto. Y me ponía a trabajar 11 de la mañana. Yo era manager, country manager. Y lo siento, no puedo. Llego a las 2 de la tarde. Si le sirve, con mucho gusto. Si no, puede disponer de mi trabajo. Porque yo tenía un compromiso. Yo sabía que había venido a Estados Unidos. Yo vine a Estados Unidos para servirle al Señor. Dios me sacó 25 años de la política para servirle al Señor. Porque estaba aplazando 20 años, aplaza el ministerio de servirle al Señor por el poder, por la autosuficiencia. Y Dios me hizo un desarrollo y me sacó del país a servir. Entonces yo tenía claro qué quería hacer. Y nunca dejé que un trabajo me apartara de mis compromisos con Dios. Y hasta hoy los que me conocen han visto que no ha habido nada que yo les diga, uy, un cliente me tocó atenderlo y no le pude servir, no le pude atender la cita de consejería, no pude hacer el discipulado porque no, un cliente no está por encima de los compromisos con Dios, con la iglesia. Cuando yo tengo una cita para un discipulado con ustedes, es un compromiso con Dios, no es con ustedes. Entonces, esto lo tenemos que tener claro, porque se ha creado un muro entre nosotros y Dios. Entonces, el orgullo es la raíz de muchos males
La raíz interna de todos esos problemas que vamos a hablar hoy es el orgullo. ¿Y qué es el orgullo? Es un exceso de confianza en los propios logros. Es un exceso de confianza en los pocos logros. En los propios, perdón. En los propios logros, capacidades o estatus. Cuando yo ya estoy en el estrato 4, acá no hay estratos, pero hablo en esta terminología porque de nuestro país sí, pero cuando ya estoy en el estrato 4, estrato 5, me siento autosuficiente, porque ya resolví la liquidez económica, ya resolví vivienda, ya resolví carro, tengo un trabajo estable. Y eso me hace ser autosuficiente. Pasé el concurso y gané el concurso de notario, gané el concurso de juez, gané el concurso de secretaria, y eso me hace autosuficiente. Y eso va construyendo el orgullo, que nos lleva a olvidar que todo proviene de Dios. Cuando se nos olvida que todo proviene de Dios, estamos incrustando en nuestra vida el orgullo. Es confiar en uno mismo antes que Dios. Es una voz que nos convence de que somos dueños de nuestro destino y de que nuestros planes son mejores que los de Dios. Eso se llama orgullo. Autosuficiencia. Convencimiento de que con mi capacidad de gestión, con mi capacidad intelectual, es suficiente y no necesito consultar a Dios ni depender de Dios. Y eso lo vemos en todo el contexto de nuestra vida. Ámbito familiar, ámbito laboral, profesional, amigos. ¿Cuántos amigos nos han llevado a la perdición? Porque hasta con Dios hay que consultar si usted es nuevo amigo o nueva amiga. Es conveniente. ¿Se acuerdan que yo les he dicho? Hagan un inventario de sus 5 amigos más cercanos. Los 5 amigos que ustedes más frecuenten. Miren el perfil de ellos. Usted es el sexto. Si tienen 5 amigos infieles, usted va a ser el sexto. Si tienen 5 amigos ladrones, usted va a ser el sexto. Si tiene 5 amigos mentirosos, usted va a ser el próximo mentiroso. El perfil de los amigos más cercanos a usted lo vaya, pero tenemos que con Dios consultar. Quítame del camino todo lo que sea piedra de tropiezo. Primera vez que he avanzado una predicación sin citar un versículo, ¿no es cierto? Pero bueno. No puedo predicar sin palabra. Cuando yo iba a las predicaciones y eran 40 minutos predicando, así como hasta ahorita, bla, 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 todo cierto, pero bla, 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 me sentía como que estaba mostrando solo arroz y yuca y plátano. Cuando aparecía el versículo, aparecía la carne. Y aquí viene la carne, aquí viene la proteína. Proverbios 18:12. Proverbios 18:12. Yo tengo aquí la nueva versión internacional. Póngame la nueva versión internacional, hermano Asael, por favor. Dice, la nueva versión que yo tengo dice, tras el orgullo viene ¿qué? La destrucción. Acá dice, al fracaso lo procede la soberbia humana. A los honores los precede la humildad. Proverbios 18:12. La nueva versión internacional dice, tras el orgullo viene ¿la qué? La destrucción. ¿Acá qué dice? Que la soberbia la precede ¿qué? El fracaso. La soberbia es precedida ¿por qué? Por el fracaso. Hoy vamos a hablar de estos términos, pero los quiero identificar para que queden claros. Entonces, tras el orgullo viene la destrucción y tras la humildad el honor. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. No hay victoria espiritual sin previa sumisión a Dios. ¿Por qué estamos en la iglesia? Queremos crecer en lo espiritual, ¿no es cierto?
queremos conocer más de Dios, queremos madurar en lo espiritual. No vamos a crecer en lo espiritual, no vamos a madurar, ni vamos a tener victorias espirituales si previamente no nos sometimos, no hay una sumisión a Dios. ¿Y cómo es la manera como nos sometimos? ¿Cómo hay una sumisión a Dios? Cumpliendo su palabra, obedeciendo su palabra. A mí me encanta esta iglesia porque esta iglesia se ha mantenido mayoritariamente por hombres. Aquí en esta iglesia hay más hombres que mujeres, o está muy parejo. ¿Ustedes recuerdan alguna vez que vino un hermano de otra iglesia y ese día él hizo la alabanza porque en ese día no estaba Sael y vino, y él no se fue sino se quedó a un ladito a escuchar la predicación? Y yo le pregunté, hermano, en su iglesia proporcionalmente ¿cuántos hombres y mujeres hay? Dijo 70% mujeres, 30% hombres. ¿Y a qué viene el comentario? Que según la Biblia, Dios es la cabeza del hogar. O sea, ¿quién es el primero que tiene que estar buscando de Dios? El hombre. Y la Biblia dice que nuestro primer ministerio es ser el sacerdote del hogar. ¿Cómo voy a ser cabeza? Porque también dice, la cabeza del hogar es el hombre, pero la cabeza del hombre es Jesús. Ningún varón va a poder ser cabeza si no tiene como cabeza a Cristo. ¿Y cómo va a ser el sacerdote de su hogar? Sin conocer la palabra. ¿Cómo le va a enseñar a sus hijos, vayan a la iglesia si ni usted va? ¿Cómo le va a enseñar a sus hijos, oren si no lo ven orar? ¿Cómo le van a enseñar a sus hijos? Pero lea la Biblia, si usted es con el ejemplo. Los hijos no hacen lo que no le digamos que hagan, sino lo que ven hacer. Nunca es tarde. Pero por eso ustedes me han escuchado. Y las mujeres son complacientes con este ministro, porque ustedes saben que yo le doy duro a los varones. Soy muy exigente con los varones. Hasta un día por ahí mi amigo, no lo menciono, se paró y dijo, uy, pastor, ¿qué le está pasando? Me dio risa. Porque la palabra exhorta. Pero varones, los más exhortados somos nosotros. Si usted como varón es el primero de decir, vamos a la iglesia. Si usted como varón, como hombre, es el primero de decir, vamos a hacer el devocional. Vamos a orar, vamos a leer la palabra. Si usted como varón es el primero de decir, eso no le agrada a Dios, mi amor. Hijo, eso no le agrada a Dios. Está generando autoridad en su casa. Si usted es el primero de decir, perdón, me equivoqué, está enseñando en su casa humildad. Pero si usted es de los que dice, en esta casa se hace lo que yo diga porque soy yo, no funciona así. Es con explicación, con argumentos, con enseñanza, con amor. Y eso nos da, ¿qué? Autoridad. Entonces, no hay una victoria espiritual sin sumisión previa a Dios. Y nunca voy a estar sometido a Dios si no estoy obedeciendo su palabra. El orgullo nos ciega a nuestra necesidad de gracia. El orgullo no nos deja ver que necesitamos la gracia de Dios, porque somos autosuficientes. ¿Me estoy dando a entender? No podemos recibir ayuda de Dios mientras no creamos que la necesitamos. Si yo no creo que necesito ayuda de Dios para dejar la pornografía, pues no nos va a ayudar Dios. Lo primero que necesito es reconocer la ayuda de Dios. Si yo no creo que necesito de Dios para resolver mi problema de carácter, de ira, de falta de dominio propio, pues entonces voy a resolver mis problemas en mis propias fuerzas, no con la ayuda de Dios. Si yo creo que no necesito la sabiduría de Dios para organizar mis finanzas, pues mis finanzas van a ser un desastre, porque a mí ¿quién me educó para manejar un presupuesto? Esta semana mi devocional fue alrededor de las finanzas. Señor, te pido perdón, he sido un mal mayordomo. No he administrado las finanzas de manera diligente. Enséñame. He tratado, he procurado, pero necesito que tú me guíes.
Dame sabiduría para administrar las finanzas. Dame sabiduría para alimentarme mejor. Cuando tengan mi edad, van a saber de qué les estoy hablando. Cuando empiezan a tener 56 años y más, van a aparecer ciertos achaques que están en la alimentación. Pero por falta de fuerza de voluntad, comemos lo que no debemos comer. Y necesitamos la ayuda de Dios. Es esa sumisión permanente. La palabra dice que podemos estar enojados, pero que no se oponga el sol y sigamos enojados. Es decir, yo me puedo acostar enojado con mi esposa, pero al día siguiente, si cumplo la palabra, debo, hola mi amor, porque lo de anoche pasó, no podemos amanecer disgustados porque entonces no nos estamos sujetando a Dios, o sea que hay orgullo. Hay orgullo. Esas peleas entre las parejas que se mantienen 3, 4, 5 días, pues dos orgullosos que ninguno da el brazo a torcer. ¿Saben por qué en mi casa no nos vimos a pelear? Porque siempre gana ella. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y sabe por qué? Yo estaba en 4 patas limpiando casas en Kissimmee. Estaba en 4 patas limpiando un baño. Sucio, feo. Y yo toda la vida de jefe. Y de Señor, tú me estás tratando el orgullo. Señor, tú me estás tratando el ego, mi vanidad, la arrogancia. Heme aquí, trabájala y llore. Y toda la vida fui secretario de gobierno, secretario de tránsito, secretario jurídico, fui concejal, toda la vida mandando, toda la vida de líder. Y llego acá en 4 patas a limpiar baños, a bajar cajas, a trabajar en construcción. ¿Qué trabajó Dios antes de ponerme a servir? La humildad. ¿De qué me las pico? Entonces hoy con mi esposa ya no tengo el afán de decirle, nada, sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Tengo una buena mujer que tampoco hace cosas malas. Sí, mi amor. Y no nos complicamos la vida. Y cuando por alguna razón nos acostamos ambos serios, al día siguiente ella me está sonriendo o yo le estoy sonriendo. Buenos días, mi amor. Porque en nosotros el orgullo ya no es un muro. Porque en nosotros el orgullo Dios ya nos ha ministrado. ¿Usted cree que mi esposa, siendo santanderiana, no tiene un carácter que le... Pero Dios nos ha trabajado la humildad y hemos superado el orgullo. Uno de los dos tiene que ceder y ese primero que cedió gana autoridad. Porque Dios se complace en él. ¿Nos cuesta? Sí. Ay, Jonathan es de Millonarios. Uy, Dios mío. Nah, a mi familia llegó uno de Millonarios. Ya perdoné a mi hija. Mentira. Es la valoración excesiva de uno mismo. Escuche, el orgullo es la valoración excesiva de uno mismo. Hay varones que andan frente al espejo que la misma mujer. Hay varones que se pierden la cita con la hija en el colegio por ir al gimnasio. Y la hija sabe que así es. Es sobrevaloración de uno mismo. Hay personas que se jactan de su capacidad intelectual y todo lo razonan. Y eso es cultivo del orgullo, porque ese razonamiento no nos deja entender el mensaje de Dios. Y aprovecho que hay personas que están relativamente nuevas en la iglesia. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y se van porque no les gustó un comportamiento del pastor o un comportamiento de un líder, pero no juzgan la palabra. Yo soy hombre igual que ustedes, es decir, imperfecto. Lo que les debe preocupar a ustedes es que lo que aquí prediquemos sea de la Biblia. El día que yo predique aquí algo que no esté en la Biblia, corran. Y cuando lleguen a una iglesia
Donde no prediquen la Biblia, corran. Pero antes de correr, pregúntele al pastor, venga pastor, explíqueme qué fue lo que usted enseñó. Porque es que a veces no tenemos conocimiento y traemos nuestra tradición y juzgamos con el conocimiento de la tradición, que es contrario a la palabra, y nos vamos. ¿Cómo así? ¿En esa iglesia no bautizan niños? Ay, yo tenía programado el bautizo de mi niño. Esa iglesia no es. No es que la Biblia no dice que bauticen niños, etcétera, etcétera. ¿Se han de entender? Entonces, que esa argumentación que tenemos porque Dios nos dio capacidad intelectual no sea la que genere distanciamiento, se llama orgullo. Un profesional exitoso que se siente que su bienestar depende 100% de su inteligencia y esfuerzo, olvidando que es Dios quien le ha dado aliento y la capacidad. En el Salmo 138 dice, en el Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 138:6, para que lo rayen y subrayen. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cómo mirar de lejos? Como que no lo veo, ¿no es cierto? Así nos ve Dios cuando nuestro carácter es ¿qué? La altivez, es decir, el orgullo. ¿Cuál es el enfoque? ¿Se acuerda que empezamos esta serie con el escrito está? El enfoque para combatir el orgullo se centra en el yo y en lo que posee o ha logrado. ¿Y cómo se combate? Con humildad y sumisión a Dios. Eso en cuanto al orgullo. La arrogancia. ¿No es lo mismo? Vamos a ver, al final vamos a hacer un cuadro ahí, que fue lo que proyectó un momentico ahí, Diego, que ni siquiera para el final. Vamos a ver dónde está el orgullo, dónde está la arrogancia y dónde está la soberbia. La arrogancia. La arrogancia es la actitud que desprecia la dependencia de Dios y busca imponerse sobre los demás. Acá un poco más. ¿Cierto? Orgullo es mi autosuficiencia. Soy autosuficiente. Y la soberbia es eso mismo, aunado además que quiero imponerme sobre los demás. Se combate bajando voluntariamente para levantar a otros. La arrogancia es la manifestación externa del orgullo. Entonces, vamos viendo el orgullo es dentro de mí en ese carácter de autosuficiencia. Yo no necesito de Dios, yo no consulto a Dios, yo no le oro a Dios, yo tomo decisiones yo solo. Vamos a lo interno, ¿no es cierto? Yo. Ahora la arrogancia ya se exterioriza. Ya se exterioriza. La arrogancia es la manifestación externa del orgullo. Es el orgullo en acción. Es a través del lenguaje corporal, el tono de voz y trato con los demás que se refleja la soberbia. Parecidas, pero tiene cada una un elemento que agrega. Entonces, ya identificamos el orgullo es la autosuficiencia, ¿no? No necesito de Dios. Y la soberbia es ese orgullo, pero ya expresado en mi forma de ser. Ya se vuelve externo y es sobre los demás donde quiero someter a los demás. Isaías 2:17. Isaías 2:17 dice, ¿cómo vamos? Si alguien tiene sueño, a ver, paramos y brazos arriba, brazos abajo, brazos de frente, un grito de júbilo. Pero no me duerman. Sí, yo les he dicho que cuando vean la palabra y que la palabra los exhorte, o usted crea que esa palabra y empieza con la pareja y le dan codito, ¿sí? Yo le he dicho que no lo hagan, pero si ven que su compañero está cabeceando, usted le, hola, alguna disculpa y no lo deje dormir, porque el enemigo quiere que se duerma para que no escuche lo que necesita en su vida, para arreglar áreas de su vida. ¿Me dice en serio? El mensaje que necesita es cuando ¡pum!, clavó el pico para que no lo escuchara, porque el enemigo obra así.
Isaías 2:17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Pero además cuando vamos a Salmo 101, versículo 5, la parte B, dice: al que tiene ojos altaneros y corazón arrogante, no lo soportaré. Entonces, hay varios versículos que dicen: el arrogante será ¿qué? Humillado. ¿Yo era arrogante? Sí. ¿Y cómo me vi? Cuatro patas limpiando baños. ¿Eso es denigrante? No. Pero fue lo que Dios usó para tratar mi orgullo, mi soberbia. ¿Por qué acabé con mi hogar? ¿Por soberbio? ¿Por orgulloso porque no dependía de Dios? ¿Y quién fue el que fue a buscar a mi esposa después de 9 años? ¿Ya les he contado? Yo fui el humillado. Yo fui el que me humillé en aceptar la voluntad de Dios. Porque la soberbia será ¿qué? Humillada. Entonces el que identifique que en su vida hay orgullo o hay soberbia, tranquila mijita, tranquilo mijito, que le llegará su momento de ser humillado. Y lo va a humillar el jefe, el compañero, la enfermedad, la cárcel, la ruina. Dios sabe. Entonces, Salmo 101, versículo 5, la parte final. Al que tiene ojos altaneros y corazón arrogante, ¿qué dice? No lo soportaré. ¿Lo encontraron? Salmo 101, versículo 5. La parte B, no sufriré al de ojos altaneros y corazón vanidoso. Esa Reina Valera. Léalo. Al de ojos altivos y corazón orgulloso, ¿no lo qué? Toleraré. ¿Quién lo está diciendo? Dios. O sea, su papá y mi papá. Imagínense ustedes ahí a su papá, que usted tanto ama y que usted depende de él, diciéndole: no lo tolero, no lo tolero. Así nos está diciendo Dios cuando estamos en la soberbia. Pablo usó a Jesús como el ejemplo supremo de servicio y humildad. Cuando en Filipenses 2, de 2 al 4, aquí hay un versículo que era la base de toda esta predicación de hoy, que es Filipenses 2, del 1 al 11. No lo voy a leer todo porque se me pone un poquito ladrilluda y larga la predicación, pero vamos a ir a esta parte. Entonces, en Filipenses 2, versículo de 2 al 4, Pablo, que es quien escribe Filipenses a su audiencia, al pueblo que le está escribiendo, quiere hacer un llamado para animar a su audiencia a humillarse desinteresadamente, y les recuerda la encarnación de Cristo, que fue lo que predicó hace 8 días el hermano Diego. Dejó la gloria del cielo y la posición más alta en el cielo, no solo para unirse a su creación, sino también para adoptar la forma más baja de la creación. Póngame en la pantalla, por favor, hermano pastor Asael, Filipenses 2, versículos 6, 7 y 8. Entonces, voy a mencionarles 6 niveles por los que Jesús pasó o descendió para llegar a nosotros. Entonces, ¿nos cuesta ser humildes? Iglesia, ¿nos cuesta ser humildes? Primero Jesús es el humilde. Primero es Cristo, es el ejemplo de humildad. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios: ayúdame a tener el carácter de Cristo. Los que nos falta carácter, ayúdame a formar el carácter de Cristo. Todos tenemos que reflejar o tratar de imitar ¿a quién? A Jesús. Cuando ustedes en la vida no sepan qué hacer o cómo reaccionar, pregúntense: ¿cómo hubiera
actuado Jesús? Esa es una guía. Entonces, nivel 1, dejó su forma divina. Jesús es Dios y dejó su posición divina. Siendo Dios, bajó. Nivel 2, se despojó de cualquier derecho. Él siendo Dios, renunció a su posición de Dios. Dejó su forma divina, versículo 6. Se despojó de cualquier derecho, versículo 7. Nivel 3, se hizo hombre. Siendo Dios, renunció a sus derechos como divinidad y se hizo hombre. Nivel 4, se hizo siervo. ¿Se acuerda que él dice que vino fue a servir, no a ser servido? Entonces, ¿por qué nos duele servir? ¿No me lo están preguntando? Pues yo le preparé el desayuno a mi esposa. Y anoche le serví la comida. ¿Se me cayó algo? No. Me siento feliz, orgulloso. ¿Por qué? Porque atiendo a la que amo. Atiendo a la que me va a acompañar en la vejez. Porque venimos fue a servir. Varones, ¿quieren ganar autoridad en la casa? Gánensela, pero no es con imponencia. Es como Cristo nos enseñó cómo. Mira, esta iglesia a las que más les gusta venir a las mujeres. Porque a los que más exhortamos a los varones. ¿Se acuerdan cuando estaba mi mamá? Yo les contaba. Yo le hacía el desayuno a mi mamá, a mi hijo y a mi esposa. Y no me criaron en la cocina. Es el nivel de madurez que da la humildad en el Señor. Eso me da autoridad en la casa. ¿Usted cree que una mujer va a dejar un varón que la atienda así? No la deja. No lo deja. Cuando en el día le conteste mal, le hable mal, se acuerda, ay, no, pero tan bonito que era, tan lindo que está. Y recupera, mi amor, perdón. Es así que, pero eso nos enseñó Jesús, a ser humildes. ¿Él vino a qué? A servir. Escogió de los cobradores de impuestos, escogió de los pescadores, escogió de los borrachos, de los fuertes de carácter, a 12 apóstoles, los enseñó, los discipuló y les lavó los pies. Y Judas, que no quería que se cumpliera el propósito, no quería que lavara los pies. No, quítate aquí, Satanás. Es que estoy cumpliendo un propósito, vine fue a servir, no a ser servido. ¿Y qué hizo Jesús? Le lavó los pies a sus 12 discípulos. Porque tenemos que venir ¿a qué? A servir. Y empezamos a servir en nuestro hogar. No llegamos a la casa, tráigame, hágame. ¿Qué hay que hacer, mi amor? ¿En qué puedo ayudar? Yo soy malo para la cocina, pero digamos, ¿qué puedo hacer? Pique la cebolla. Así, mi amor. Ah, la hago muy gruesa. Servir. De verdad, servir, ahí empieza. Ahí empieza. En el trabajo. Dar la milla extra. En este país, no nosotros. En este país, si se dan cuenta que la gente no hace sino estrictamente lo que lo contratan. Pero cuando llegamos los colombianos y hacemos un poquitico más. Mira, le quiero decir algo. Yo primero llegué a este país, a Miami. Y en Miami tenemos una imagen de trabajadores, de responsables, de bien hablados, de bien vestidos, de honestos. Porque ese es como nuestra idiosincrasia. Y nosotros, no solamente por ser colombianos, sino por ser cristianos, tenemos que reflejar a Cristo. Porque la Biblia decía, estos días en un discipulado que estaba haciendo, leíamos, porque todo lo que hacemos lo hacemos como para Dios. No importa si ese jefe que tiene lo trata regular, usted lo está haciendo no para él, es como para Dios. ¿Se hizo qué? Siervo. Nivel 5, fue obediente hasta la muerte. El
El matrimonio dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y cada vez que tenemos un problema, la primera solución es me voy. Desobediente. Por eso antes de casarse, piénsalo bien. Antes de adquirir el compromiso del matrimonio, medítelo bien, pregúntele a Dios, que Dios le confirme, porque el matrimonio es para toda la vida. Si se equivocó, asuma el precio y sométase a Dios para que le ayude a organizar las circunstancias. Usted no va a cambiar a su esposa ni a su esposo, pero Dios sí. ¿O cómo cree que yo cambié? Mi esposa orando. Ella cuenta que yo dormido y ella dormía, yo dormía y me ponía la mano aquí en la cabeza y empezaba a orar, empezaba a orar. Y soy totalmente diferente a lo que ella conoció cuando nos casamos. El que conoció fue el que acabó el hogar. El que soy hoy es el que fue a pedir que el hogar se restaurara en obediencia a Dios. Lo mejor que le puede pasar a una mujer es que el varón del que se enamoró tenga temor de Dios. Y lo mejor que le puede pasar a un varón es que la mujer de la que se enamoró sea sensible a las cosas de Dios. Y sexto, sufrió una muerte terrible. Entonces, el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en servirles. La mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. La mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Cuando el varón es el primero que se levanta, el que puso a hacer el café y sirvió el tintico, él está teniendo control de su territorio. No anda dormido, esperando que los demás hagan. ¿Qué le pasó a Adán con Eva? ¿Por qué Eva terminó por allá escuchando lo que no tenía que escuchar de la serpiente? ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba? No estaba pendiente. No estaba pendiente. No digo que ser intenso ahí cada... ¿Qué está haciendo? No, yo tengo que saber, tengo que tener el control. No control con imponencia, sino un control con sabiduría, guiado por Dios, y lo da la autoridad que me da a mí servir. Y es la forma como vamos a contrarrestar la arrogancia. Es el sentimiento de superioridad que desprecia al prójimo. Es el sentimiento de superioridad que desprecia al prójimo. Cuando yo acabé con mi hogar, yo despreciaba a mi esposa porque me dejé impregnar de lo que el mundo enseña. Yo a los 25 años era secretario de gobierno de Villavicencio y todavía era inmaduro, sin un mentor, y el poder me dañó el carácter resurgió mi carácter. Entonces mi esposa era ama de casa y entonces yo ya la veía y empecé a maximizar sus defectos y a minimizar sus virtudes. Y el enemigo lo usó para acabar con el hogar. Se llama arrogancia. Empiezo a ver a los demás con desprecio porque es la señora del aseo, porque es la señora de la celaduría, porque como si porque yo tuviera una profesión o un trabajo estable o un carro mejor, me diera autoridad para hacer más que los demás. No, no funciona así. Antes, en el viejo hombre, me pasaron experiencias que hoy me recuerdo. Yo era abogado de la cooperativa de transportadores del Meta, como Transmeta, y yo tenía una oficina en el edificio Comité Ganaderos, y un día me llegó un señor ahí todo suciecito, mal vestido, y buscó mis servicios, y yo en esa arrogancia que andaba en esa época, lo atendí así como con déspota y como de afán. Y el señor todo humilde, fue lo que necesitaba, le di la información, pero lo atendí regular así. Y en esos días citaron a consejo de administración en la cooperativa y cuando me siento, le era miembro de la junta directiva. No lo olvido, yo lo aprendo y lo enseño para que no nos pase. Porque ustedes, les voy a decir algo, ustedes van a ser prosperados, ustedes están siendo prosperados. Ustedes están siendo prosperados. Esta iglesia, yo siento respaldo de Dios, no solamente por lo que estamos haciendo, sino porque yo veo que ustedes
Ustedes en términos generales están prosperando. Jorge considera que no está prosperando en este país. Claro que sí, todos. Y a todos los podemos ver cómo llegamos, cómo estábamos hace 2 años y todos estamos prosperando. Pero si prosperamos con arrogancia, ¿vamos a hacer qué? Humillados. Pero si prosperamos con servidumbre y con mansedumbre vamos a hacer qué? Exaltados. Entonces necesitamos hoy identificar, tanto en nuestro hogar como en nuestra vida personal, estos temas de la orgullo y la arrogancia. Entonces, el enfoque se centra en la comparación. El arrogante necesita que otros sean menos para él sentirse más. ¿Han conocido gente así? Los jefes, los amigos, las amigas. Las mujeres que tienen a mi mejor amiga, pero es mejor amiga porque siente que está por encima de uno, si no, no sería la mejor amiga o amigo. Hay amigos que congresan con uno porque uno se publica por debajo de ellos, porque ellos son los que mandan, ellos son los que lideran, ellos son los que imponen. Eso pasa, pero que no nos pase a nosotros. Identificarlo para entender, este amigo, esta amiga sufre de arrogancia. La arrogancia se combate con mansedumbre y reconocimiento de la soberanía de Dios. Entonces, yo le hago una pregunta, iglesia. ¿Buscas impresionar a la gente o buscas reflejar a Cristo? Otra vez, piénsenlo ahí en su mente. ¿Buscas impresionar a la gente o buscas reflejar a Cristo? La ropa que uso, el carro que compro, mi modo de vivir, mi manera de ser, ¿refleja a Cristo o lo hago para impresionar? Identifiquémoslo para así mismo combatirlo. La soberbia, ya para terminar, la soberbia. La soberbia es la exaltación del yo sobre la voluntad divina. Tiende a confundirse, pero es parecido pero diferente. Cada una con un ingrediente más. Cada una ubicada en un área diferente. Es una raíz profunda que endurece el corazón y nos aleja de la empatía. La soberbia es el grado más alto y peligroso de esta escala. Es un orgullo que se vuelve rebelde y desafiante contra la autoridad divina. Orgullo, arrogancia y soberbia. Acá no hay ningún soberbio. Pueden haber arrogantes y orgullosos, pero soberbios no, porque la soberbia no lo deja venir a buscar de Dios. Pero tenemos que identificarla por si nos llega a pasar un poquito. A veces, un día vengo, un día no vengo, un día sí, un día no, porque un poquitico de soberbia todavía me tienen dudas si sí o sí no, es que no me gusta el estilo de ese pastor que es como regañón. Soberbia. Soberbia. Proverbios 16, 18 al 19 dice. Proverbios 16, versículo 18 al 19. Dice así: antes del quebrantamiento es la... ¡Wow! Antes del quebrantamiento es ¿qué? O sea que todo soberbio va a ser quebrantado. Así se lee. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir riquezas con los del mundo, con los soberbios. Solo la luz, solo la cruz puede romper esta fortaleza, recordándonos que sin Dios nada somos. ¿Alguno cree que está en este nivel de soberbia? ¿O alguno en su familia tiene alguien que tiene problemas de soberbia, por eso nunca le ha aceptado la invitación de venir a la iglesia? Ya sabes cómo orar. Bueno, aquí no aplica, pero si el esposo no quiere venir a la iglesia, si la esposa no quiere ir a la iglesia, si el hijo sí aplica,
Si los hijos no quieren venir a la iglesia, no quieren someterse a Cristo, ya sabemos qué orar, se llama soberbia, que es rebelarse ante la autoridad de Dios, es rebelarse para conocer de Dios. No se me duerman, ya va a acabar. Entonces, es el sentimiento de superioridad que desprecia al prójimo, mientras el orgullo es el sentimiento. Perdón. El orgullo, es el sentimiento de superioridad que desprecia al prójimo, mientras que el orgullo es el sentimiento. La arrogancia es la actitud altanera y el comportamiento insolente. Aquí está mezclado orgullo, soberbia y arrogancia. Es la pretensión de autosuficiencia absoluta. El soberbio no solo se cree mejor que los demás, sino que cree que no necesita a Dios o se considera igual a Él. Es la actitud de hacerse su propio Dios. Ojo, vamos a identificar acá si alguno siente que hay la soberbia. Es esa autosuficiencia que nos lleva a sentirnos más que los demás, pero además nos construimos nuestro propio Dios. Entonces, ustedes me han escuchado decir que no podemos seguir diciendo para mí, yo creo. Porque, por ejemplo, afuera dice, para mí Dios es amor. Entonces, ¿estamos de acuerdo con el movimiento LGTBQ? Que Dios es amor. ¿Cuál es el problema que dos hombres se amen? Que dos mujeres se amen. Porque empezamos a decir para mí. Entonces empezamos a construir ese Dios. O yo me acuerdo algún capítulo que vi o propaganda de Rosario Tijeras cuando ella iba y le oraba antes de ir a cometer un homicidio. Tenía su propio Dios. Los delincuentes tienen su propio Dios. Ellos tienen fe. Sí, en su estatua, en su imagen, pero tienen fe. Se llama soberbia. Crearon su propio Dios. Para mí, Dios. Cuestionan la ofrenda y el diezmo porque para mí, eso es para enriquecer al pastor. Para mí, no que dice la palabra para que la ofrenda. Entonces empezamos a construir, empieza con el orgullo, pasa a la soberbia y luego llegamos a la arrogancia y luego pasamos a la soberbia. Cuando empezamos a argumentar y a construir nuestro propio Dios diciendo, para mí Dios no está de acuerdo, para mí Dios es, pero no hemos filtrado la palabra de Dios si Dios dice eso o no lo dice. Porque empezamos a construir para mí. Y terminamos construyendo un Dios diferente al de la Biblia. Porque para mí es así. Entonces, antes de decir yo creo, para mí, la Biblia dice, entonces yo le digo a la iglesia, a ustedes como iglesia, que tenemos que cuidarnos de ya no seguir diciendo, para mí, Dios tal cosa, yo creo que Dios tal cosa, sino ahora decimos, Dios en la Biblia dice. La palabra de Dios dice. Por ejemplo, yo les digo algo. ¿Alguno acá ha tenido un papá o una mamá que no ha cumplido con su papel de papá o mamá? Yo lo tuve. Pero la Biblia dice, al que honra a padre y madre, tendrá largura de años y todo lo que haga le irá bien. Y no nos va bien y trabajamos y no sabemos por qué no nos va bien. ¿Ya perdonó a su papá? ¿Ya perdonó a su mamá? No solamente ya lo perdonó, sino lo está honrando. Lo está honrando con decirle, papá, te amo. Papá, Dios te bendiga. Si la palabra dice que amemos a nuestros enemigos, ¿por qué no vamos a amar a un papá que se equivocó como nosotros también nos hemos equivocado? Así combatimos la soberbia. Rendir el derecho a tener siempre la razón y someter nuestros planes al si el Señor quiere. Si el Señor quiere, nos va a dar la residencia en este país.
Si el Señor quiere, nos van a aceptar la aplicación a ese trabajo. Si el Señor quiere, va a unir las familias. Si el Señor quiere, va a sanar esa enfermedad. Si el Señor quiere. Una forma que, a saber, cuando estaba aquí haciendo la alabanza, habló del Padre Nuestro. Eso sí, todos sabemos el Padre Nuestro, porque eso sí nos lo enseñaron en la religión tradicional. ¿Y qué dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Y estamos dispuestos a aceptar su voluntad. Yo llevaba 8 años y medio divorciado de mi esposa, y la palabra empezó a decirme, Dios empezó a decirme a través de la palabra: regocíjate con la mujer de tu juventud. Regocíjate con la mujer de tu juventud. 3 veces en momentos diferentes, sitios diferentes, me dijo: regocíjate con la mujer de tu juventud. ¿Qué hice yo? Señor, si esa es tu voluntad, confírmamelo. Y como hiciste botar agua de las piedras y como reviviste los huesos secos, revive el amor. Llevamos 14 años viviendo el amor con mi esposa, porque en nosotros hay amor. Porque lo que Dios restaura siempre florece. Pero se necesita, si Dios quiere, conocer cuál es la voluntad. ¿Se va a devolver para su país? ¿Es su razonamiento o es la voluntad de Dios? ¿Va a entrarle una nueva relación? ¿Es su carne o es la voluntad de Dios? ¿Está pensando en divorciarse? ¿Es su arrogancia o la voluntad de Dios? Siempre, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Y lo que pidamos, si tú quieres. Entonces, el efecto se centra en la rebelión. Es una oposición directa a la soberanía de Dios. La soberbia se combate con sumisión al señorío de Cristo. Y ayúdeme ahora, Diego, así con la imagen. Pero tome nota de lo que les voy a decir. El orgullo está... ¿Dónde está el orgullo? En el corazón. ¿Dónde está el orgullo? En el corazón. ¿Cómo se manifiesta? A través de la autocomplacencia y autosatisfacción. Y con respecto a la relación con Dios, me lleva a olvidar la dependencia de Dios. El orgullo está en la autosatisfacción. ¿Dónde se gesta? En el corazón. Me lleva a olvidar la dependencia de Dios. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. La arrogancia, ¿dónde está? La arrogancia está en la conducta. El orgullo está en el corazón, autocomplacencia y autosatisfacción, y me olvido de la dependencia de Dios. La arrogancia está en la conducta, en el trato y en el tono. ¿Cómo se manifiesta? Altivez, presunción y desprecio al prójimo. Y en cuanto a la relación con Dios, me lleva a que ignoro el mandato de amar al prójimo. No nos duele las almas. Una manera de que nos duelan las almas es mostrarle el Evangelio, porque el Evangelio cambia nuestras vidas. El Evangelio perdona pecados. El Evangelio lleva a que las cosas viejas pasaron y queden atrás. Entonces, ¿el orgullo dónde está? En el corazón. ¿La arrogancia dónde está? En mi conducta. Se manifiesta en el trato y en el tono, actitud altanera y presunción. Necesita la comparación para sobresalir. Al de ojos altivos y de corazón soberbio, no lo soportaré. ¿Y la soberbia dónde está? Y la soberbia está en el espíritu. Rebelión contra Dios. Orgullo en el corazón, arrogancia en la conducta y la soberbia en el espíritu.
rebeldía, desafío y autosuficiencia. En cuanto a la relación con Dios, es una oposición directa y rivalidad con la autoridad divina. Tómenle foto. Orgullo es la raíz, algo interno. La arrogancia es la rama, algo externo. Y la soberbia es el fruto espiritual que empezó en el orgullo, que avanzó con la arrogancia y se volvió soberbia. Y ningún soberbio va a estar acá, porque la soberbia no los permite que la palabra los exhorte. Un varón soberbio no permite escuchar que la palabra de Dios le dice: varón, el primer llamado que usted tiene es ser el sacerdote de su hogar. Y Dios nos llamó fue a servir, no a que nos sirvan. La soberbia no la va a permitir. Al que es grosero de palabra, que dice palabras maldicientes, no va a aceptar que la palabra de Dios dice que de una fuente no puede salir dos aguas, que con una boca no puedo bendecir y maldecir. No van a aceptar la exaltación. Se llama soberbia. Y vamos terminando. Entonces, ahora sí. El orgullo, la arrogancia y la soberbia nos hace creer que somos el centro de nuestra propia historia, pero la luz nos recuerda que en el centro es Cristo. La victoria contra el diablo comienza cuando dejamos de pelear por nuestro propio honor y empezamos a vivir para la gloria de Dios. Cuando empezamos a vivir, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios. ¿Estamos orando cada vez que comemos? ¿Desayuno, almuerzo y cena? ¿Estamos dándole gracias a Dios? Señor, tú eres mi proveedor. Gracias por ser mi proveedor. ¿Estamos dando la gloria a Dios? ¿Estamos dando la gloria a Dios por la esposa, por el esposo? Señor, te doy gracias por la esposa que me diste. Esta es la ayuda idónea que tú escogiste para mí y la estás usando para formar mi carácter. Siempre dando el carro nuevo que tenemos, ¿le estamos dando la gloria a Dios o a mis finanzas? Una amiga o un amigo nos recomienda para un trabajo. ¿Tenemos que ser agradecidos con ese amigo o esa amiga? Sí. ¿Pero a quién le damos la gloria? A Dios. A Dios. ¿Vamos entendiendo? De esa manera, entendiéndolo, vamos a contrarrestar el orgullo, la arrogancia y la soberbia. Entonces, iglesia, les hago un llamado. Cada uno de ustedes ahí. Identifique cada uno de ustedes su orgullo, su arrogancia o su soberbia. ¿En qué área de tu vida has dejado de consultar a Dios porque crees que tienes el control? ¿Lo repito? ¿En qué área de tu vida has dejado de consultar a Dios porque crees que tienes el control? ¿En la debilidad de la pornografía? ¿En la debilidad de la pereza? ¿En la debilidad del carácter? ¿En la debilidad del falta de dominio propio? ¿En la debilidad de la paciencia? ¿En el juego? ¿En la pornografía? ¿En su sed de venganza? ¿En la envidia? ¿En la soberbia? ¿Cuál? Cada uno. ¿En la falta de perdón? ¿El sentimiento de no querer perdonar? ¿En la rebeldía con Dios? ¿En renegar con Dios? ¿En culpar a Dios? ¿En cuál área de su vida? ¿Quién tiene la adicción a los juegos? ¿Quién tiene la adicción a las redes sociales, al celular? ¿Quién tiene adicción al cigarrillo, al licor, al vape o vape, como llamen eso? Necesita la ayuda de Dios. En su fuerza no lo vamos a lograr.
¿Qué sigue entonces? Arrepentimiento. Tenemos que pedir perdón por la altivez de corazón y por haber mirado a otros con superioridad, por haber argumentado para ser rebeldes para la búsqueda de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Someter nuestra voluntad al señorío de Cristo. Vamos a declarar que Jesús es el Señor de cada plan, de cada éxito y de cada fracaso. Iglesia, Misión, Liderazgo, Emanuel.